eh, y nos pareció importante tomar contacto con Sebastián Sánchez. Hola Seba, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás vos? Bien, bueno, hicimos una introducción con respecto a lo que es Vientos de Libertad para que los sanjuaninos tomemos un poco conocimiento de cómo viene trabajando la organización a la cual vos perteneces. Después de 20 años, ¿en qué se avanzó y en qué todavía seguimos como que ves que hay asignaturas pendientes que no se han resuelto desde lo político, Seba? Disculpa, Juan Carlos Sáenz, medio cortado, ya compré la pregunta. ¿Me escuchás mejor ahí? Escucho, sí. De última deberíamos finalizar la llamada y volver a llamarlo porque creo que es él. ¿Así? Sí, A ver, sí. Seba, ¿te volvemos a llamar? Seba, ahí te volvemos a llamar. A ver si es un problema de allá, de Buenos Aires o de acá. Es Sebastián Sánchez, el líder de Vientos de Libertad, que vamos a tomar contacto ahora en el Quereme. ¿Estamos? No, todavía no estamos. Ahí está. Seba, ¿nos escuchás? Hola, ahí sí, ahí escucho un poquito mejor. Ahí te Ahí escuchamos estamos. mucho mejor Bien. nosotros. Ahí está, perfecto, perfecto. Perfecto. No, Seba, y sí, Karen hizo una presentación para que los sanjuaninos estén Sí, al algo escuché. Bueno, la pregunta sería, después de 20 años de un trabajo, de un compromiso social, Sí. bueno, ¿en qué se avanzó y cuáles son las asignaturas pendientes? Si querés, después nos metemos en el escenario de lo político, económico, que obviamente sigue todavía moviendo el avispero, pero desde el punto de vista Sí, de tu organización, ¿cómo, cómo, sí. cómo está hoy? Mira, la verdad que en estos 20 años, y por ahí puedo hablar de un poco antes también, porque fue cuando, o sea, el laburo, las iniciativas comienzan cuando hay un montón de cosas que con respecto a esta problemática funcionan mal. Bueno, nosotros nacimos en un contexto muy difícil y atravesamos nuestra adolescencia en los 90, explotando todo en el 2001, ya nos agarró algunos saliendo de la droga, otros en consumo. Y un poco en ese contexto nace Viento de Libertad, ¿no? Con un país destrozado, con las instituciones destrozadas y con poco futuro y con poco horizonte para la juventud en ese momento. En los 90 el narcotráfico, no solamente en Argentina, sino que en muchos países de la región de Latinoamérica se establece y, oh casualidad, hace su desarrollo fundamental en los barrios populares, en donde muchos de nosotros vivíamos en ese momento, y nosotras. Entonces, bueno, en ese contexto tan duro nace Vientos de Libertad en el 2001, ¿no? Donde nacen muchas organizaciones sociales que hoy conocemos. Desde ese momento hasta ahora, para no hacer un recorrido histórico tan extenso y que sea más fluida la charla, desde ese momento hasta hoy lo que sucede es que las organizaciones sociales con respecto a la política social, hasta transformarlo en una política pública, lucharon mucho. Nosotros estuvimos insistiendo durante muchos años porque haya, primero, iniciativas concretas y reales para el sector, ya que lo que había era una política de lugares privados, ¿no? Las famosas comunidades terapéuticas con un modelo médico totalmente estigmatizante, que todavía siguen funcionando en muchas provincias del país, Sí, señor. como alternativa y como salida y como solución, con la estigmatización totalmente de la persona, con una mirada totalmente tremenda, ¿no? Hablando de nuestros pibes como si fueran enfermos, como que el adicto como adictos, mentirosos, manipuladores, ¿no? Toda una carga tremenda que se le ponía a los pibes y a las pibas y se les pone en muchos lugares que siguen funcionando así. Entonces, ante eso, lo que tratamos de plantear nosotros fue una alternativa nueva, superadora, que era el abordaje comunitario, integral, que hoy palabra integral es una palabra que se puso de moda, Sí. pero en ese momento cuando lo planteábamos era como poco, no era fácil de entender, un abordaje en lugares abiertos, en donde haya un poco más de acompañamiento. Yo creo que la iglesia usa, los curas villeros tienen una frase que usan con los pibes que dicen acompañar la vida como viene, dice, ¿no? Ajá. Bueno, fue un poco así, ¿no? Fue acompañar la vida como venía de ellos y de ellas, y peleando durante muchos años, desde este 2001 hasta el 2006, que escuchaba que justo hacían mención de la primera casa comunitaria,
La primera casa comunitaria fue una propuesta distinta a lo que había, es decir, bueno, un lugar abierto, un lugar en donde no se medicaba a los pibes, en donde empezamos a humanizar al pibe y a la piba a la hora de hablar de esto, y eso obviamente hasta el día de hoy en algunos sectores todavía está mal visto. Empezamos a escuchar también un poco a los pibes y a las pibas sin pensar lo que ellos necesitaban, sino que empezar a construir una necesidad de ellos y de ellas, y eso nos fue dando la posibilidad de ir armando un método que nosotros le llamamos político-terapéutico, un método que fuimos construyendo primero con ellos y con ellas, y después pudimos a lo largo del tiempo ir discutiendo con otras organizaciones, ya más tirando para el 2014, 2013, 2012, 2012, más o menos 2013, empezar a sentarnos con otras organizaciones y a entender la dificultad que teníamos y la energía que había que ponerle a esta discusión, porque el trabajo es un organizador del pueblo, pero muchos de nuestros pibes, nuestras pibas y trabajadores y trabajadoras de la economía popular estábamos atravesados por estas situaciones de consumo. Entonces, mientras se organizaban las cooperativas y se organizaba el laburo para los compañeros y compañeras, hay que garantizar también que esta salud comunitaria funcione y entre a la vida de las organizaciones. Entonces, bueno, las organizaciones preocupadas por esto empezamos a pensar posibles iniciativas, y bueno, ante esto fueron muchas medidas de lucha que tuvimos que tomar, hasta la creación de un programa que contenga las ideas que había que desarrollar, y sobre todo una política pública gratuita para nuestro pueblo, ¿no? Que no existía hasta ese momento. Claro, ¿no? yo me imagino, y hoy por ejemplo que ustedes se han ramificado, porque claro, ustedes arrancaron de la provincia de Buenos Aires con la problemática de la provincia de Buenos Aires, que como pasa, viste, con muchas políticas públicas, que se miran desde allá. Exacto. Y se piensa que en el interior son como uniformes, son muy parecidas. Bueno, en la medida que ustedes se fueron ramificando, pues, ¿qué les devolvió, qué les está devolviendo la mirada del interior, por ejemplo? Mira, nosotros en casi todas las provincias del país tenemos desarrollo, tenemos trabajo, y esto que vos decís es tal cual. O sea, el problema de muchas veces los programas es que se piensan desde un porteñocentrismo, y no hay una federalización a la hora, no solo porque la federalización no es solamente mandar programas para las provincias, sino pensarlo con las provincias, porque los territorios tienen características distintas, las poblaciones son distintas, son diferentes. A la hora de pensar esta problemática hay que pensarlo, de las problemáticas hay que pensarlo mucho con los compañeros y compañeras de los territorios de las provincias en sí. Nosotros, yo te puedo hablar del MTE, te puedo hablar de Viento, fuimos desarrollando políticas en distintas provincias en donde los compañeros y compañeras son actores principales, en donde van buscando de alguna manera, formas y vueltas para que el impacto de la política pública en la provincia se pueda llevar adelante, y en eso pudimos tener también la libertad para poder hacerlo, ¿no? Uno de los requisitos también fue esto, no cuestiones impuestas, porque lo que ha pasado históricamente con esta problemática y lo que pasa todavía actualmente en algunos lugares y sobre todo en algunas provincias que puedo hablar porque tuve la suerte y la posibilidad de ir recorriendo y acompañando distintos procesos, es que se encapsulan en un modelo hegemónico que no funciona. Y cuando vos planteas un abordaje distinto, cuesta mucho que lo entiendan, cuesta mucho que la vean. El presupuesto que destinan las provincias a las problemáticas de consumo son muy bajos, o sea, o por ahí hay algunos que hasta te dicen que en ese lugar la gente no consume, como que eso no pasa, eso no llega. Entonces, bueno, nos hemos encontrado con muchas, dentro de las negociaciones y gestiones, con muchas respuestas sorprendentes, porque la negación del problema es muy grave, porque no soluciona y no convoca, ¿no? Hay organizaciones como el MTE que está en San Juan, que viene trabajando con esta problemática desde hace un tiempo, y no es fácil de que las convoquen a una mesa de salud, claro, o que se les pregunte cómo vienen abordando, ¿no? Y eso es un conflicto grande. Seba, ¿y cuántas personas están nucleadas? Si se tiene un registro, ¿cuántas personas están trabajando? Porque ustedes, si bien lo que logran es transformar las vidas, cambiar los hábitos,
desde la salud Sí. hasta la alimentación. Entonces, ¿cuántas personas se ven hoy involucradas? Estamos hablando de 2 décadas, 20 años que vienen trabajando. Hoy, ¿cuántas personas forman parte de este programa? Mira, nosotros empecé, quien habla empezó con el proyecto en el 2006, viviendo solo en un campo y con 2, 3 pibes. Así empezó, así nació de alguna manera todo. Y hoy somos 1.800 compañeros y compañeras que estamos distribuidos en toda la provincia, en todas las provincias de la Argentina, llevando adelante o un centro barrial, que es un dispositivo de tránsito, ambulatorio, como lo querramos llamar, en donde los pibes y las pibas frecuentan el día, están, y se acompañan en un proyecto de vida, ¿no? Que es fundamental. Nosotros siempre decimos, no hay salud comunitaria si no hay tierra, techo y trabajo, ¿no? Como muy difícil pensar solamente un proceso de un pibe o de una piba sin trabajo y sin vivienda para ese futuro, porque los compañeros y las compañeras se ordenan, pero después hay que sostener eso, y eso se sostiene con cuestiones que tienen que ver con los derechos básicos de cualquier persona, que es un trabajo, una vivienda digna. Y después casas comunitarias, que están también, hay 13 casas comunitarias que están distribuidas en distintos lugares del país. Estamos tratando de armar por región todavía. Lo ideal sería que cada provincia tenga su propia casa comunitaria, porque hubo un problema histórico que los pibes de las provincias se venían a recuperar a Buenos Aires. Entonces una de las propuestas que venimos desarrollando y que materializamos es que cada región vaya teniendo una casa comunitaria. Por ejemplo, la casa comunitaria de la Patagonia, la casa comunitaria que se viene pensando que está armada en Corrientes, y así la idea es iniciar un caminito regional como para que cada región pueda tener su lugar en donde los pibes puedan acceder de manera gratuita y que puedan, también ellos, sus familias, ser acompañados y acompañadas, ¿no? Seba, te hago una consulta, te llevo a otro terreno, ¿no? Sí. Este fin de semana, en algunos medios nacionales, ahí mi compañera joven está haciéndome con la cabeza, se ve que ella lo vio, yo no lo vi, Sí. a mí me mandaron un video. Nuestro amigo Majul. Sí, se ve que ustedes gastan mucho pero trabajan bien. Esto es la primera claro, esta es la primera cosa que a mí me llamó la atención, ¿no? Porque generalmente Claro. la crítica es hay problemas con usan a la gente, legal, pero en el caso de ustedes trabajan bien pero gastan mucho. Más Claro. allá del chacarrillo, que es una operación, digamos, que en realidad esto tiene que ver con la puja de los movimientos sociales en el manejo de los recursos. Seba, te pido si te comprometo con esta pregunta, digamos, pero No me comprometé porque en realidad no salimos a contestar, Juan Carlos, porque nos parecía levantar el precio a un sinvergüenza que lo único que trata de hacer es desprestigiar el trabajo que vienen haciendo los movimientos sociales. Entonces, la verdad que contestar era levantarle el precio y darle de comer a esta derecha o a este oligarca que trata todo el tiempo de desnestrar. Nos causó mucha gracia esto, decir, bueno, no pudieron decir que trabajamos mal, aunque lo podían haber inventado. Y la verdad que, por lo menos reconocieron que le preguntaron a todo el mundo cómo trabajábamos y tuvieron que decir que trabajábamos bien. Pero todo esto surge, en realidad, cuando vemos la nota, surge, yo la vi después, al otro día, y ese día llegaban los mensajes. En Morón hubo un volante que sacó el municipio de Morón. Sí, lo vimos, sí. Bueno, entonces nosotros obviamente sacamos un comunicado, que ese comunicado lo toma Juan Grabois, que es nuestro compañero referente del movimiento y un compañero y hermano en la lucha que conocimos hace muchos años. Históricamente en distintas movidas y luchas que hemos tenido en este país. Y él levanta la nota que nosotros sacamos y a raíz de eso, buscan la nota, buscan vientos. Tenemos un compañero que es Sebastián también, que es subsecretario de la Secretaría de Adicciones, que es la Cedronar, y que estamos muy orgullosos que un compañero que haya atravesado la situación de consumo, que haya estado en situación de calle, hoy esté ocupando ese cargo. ¿Qué te parece? Qué bien, sí. Y la verdad que para nosotros es un halago. Toda esa parte no la contaron, y lamentablemente lo que se trató de hacer sobre Seba y sobre Juan, sobre todo, es ensuciar, es tocar
tocar esto, decir, bueno, Sebastián maneja todo el recurso de la Fedronar, como toda una cuestión muy oscura. En las políticas públicas se hacen con plata, y yo te puedo asegurar que lo que tendría que estar presupuestado para la Fedronar y lo que debería gastar la Fedronar en esto tendría que ser el triple de lo que tiene, que todavía hoy no tiene porque no tiene presupuesto asignado, de lo que gasta. Entonces, estamos hablando de una Fedronar que empezó a funcionar en esta gestión de gobierno cuando empezaron compañeros y compañeras con Gabriela Torres, que es la secretaria, que es una compañera también, empezaron a potenciar el desarrollo de una política pública en un país la política no existía. No, pero al margen Seba, donde no podemos desconocer, creo que ningún argentino y una argentina hoy, nosotros lo repetimos cada tanto, bueno, el tema de las adicciones, del narcotráfico y las consecuencias de las adicciones en la Argentina está al palo, me parece, digo, no sé. Obviamente. Seba, obviamente, y que no haya dispositivos. Nosotros cuando estamos hablando de federalizar la política, no es que estamos acá y se nos ocurrió un día, o sea, hay provincias que no tienen ni un dispositivo. Sí, Entonces, o muchachos no o muchachos y muchachas de adictos o adictas de bajos recursos que no tienen dónde ir o a dónde recurrir, digamos, concretamente. Olvídate, y que no es solamente el dispositivo, Juan Carlos, es acompañar en esto, decir, bueno, ¿en qué cooperativa? Armar una cooperativa para sostener el laburo, buscar un lugar para alquilar y para poder que puedan vivir los propios compañeros, espacios que tienen viviendo 10, 12 compañeros porque no tienen la posibilidad de irse a otro lado. Nosotros laburamos con una población que para ellos es el descarte y no les preocupa, por eso hablan con tanta impunidad. Y cuando vos hablas de un sector que no tuvo privilegios, ni tuvo derechos, ni los tiene todavía, te dicen, bueno, pero todo el mundo consume. Está bien, todo el mundo consume, pero yo te puedo asegurar que muchos de los pibes y las pibas nuestras no tienen la posibilidad ni siquiera de ir a hablar con alguien para decirle, ayúdame. Hay todo un sector que sí. Entonces, obviamente que es un problema nacional, pero también lo que nosotros estamos diciendo es, hay que ocuparse de todos. Estamos de acuerdo. Pero hay que poner el ojo en pibes y pibas que están en la calle, que no tienen ni siquiera a quién pedirle ayuda. Seba, querido, te mando un abrazo grande y seguimos en contacto en cualquier momento.